Ya estamos al aire. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Dentro de un rato vamos a conversar ya con la señora Elisa de Siempre Genki. ¿Ok? Aproximadamente a las 9:30 vamos a contactarnos con ella para conversar un poco, ¿no? Sobre los primeros Dekasegis, ¿no? La primera generación que llegó como Dekasegi aquí a Japón. ¿Ok? Por favor, rogamos que si en caso creen ustedes interesante este tema, si pueden compartir con, con sus contactos, por favor. ¿Ok? Bueno, pero antes de hablar con Elisa, quería más o menos, quería hacer una pequeña introducción, ¿no? Quería hablarles un poco sobre la situación en general, ¿no? Cómo hemos pasado todo ese tiempo desde los 90 que llegaron, ¿no? Los primeros Dekasegis aquí a Japón. No sé si puedan ver. A ver, ahorita les voy a compartir mi pantalla. Uy. No sé si ahorita se puede ver bien. A ver, sí, justo el día de hoy vamos a hablar un tema bien importante, creo yo, para la comunidad. Vamos a hablar sobre los primeros Dekasegis, ¿no? Como ustedes bien saben, en el año en 1990, ¿no? Hubo una reforma en la ley migratoria de Japón. No es por eso que los primeros Dekasegis pudieron llegar aquí. A ver, bueno, para explicarlo fácil, bueno, Japón en el año 90, Japón comenzó a abrir sus puertas, ¿no? A los descendientes en primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación menores de edad. Bueno, Japón en ese entonces, 1990, estaba pasando por una situación relativamente buena, ¿no? Todavía estaba en la burbuja, así que estaba bien, al menos económicamente. Lo que le faltaba bastante era mano de obra, ¿no? Es por eso también, eso fue uno de los motivos por los cuales Japón decidió abrir las puertas a los descendientes, ¿no? Nosotros en Sudamérica, pues, no la pasábamos tan bien, al menos en Perú estábamos totalmente mal, ¿no? En el año 90 justo terminaba el gobierno del señor, del expresidente Alan García, y bueno, y terminamos pues con dos problemas muy grandes, ¿no? Que era el terrorismo y la hiperinflación, ¿no? Bueno, yo no la sentí personalmente, ¿no? Pero mis padres, mis tíos, familiares ya mayores de edad, ¿no? Mayores que yo, me cuentan, ¿no? Que en ese entonces para comprar, por ejemplo,
pan, ¿no? Para ir y comprar huevo, papel higiénico, cualquier cosa tenías que hacer pues horas de horas en cola, ¿no? Para poder recién comprar tus productos, ¿no? En cambio, Japón, en ese entonces estaba totalmente, había bastante trabajo, los salarios eran muy buenos, ¿no? Al menos al comienzo de los 90, ¿no? Los salarios no bajaban de 1.600 yenes la hora, ¿no? Eh, yo preguntando, ¿no? A las personas que llegaron aquí en los 90, bueno, me decía, la mayoría me comentaba, ¿no? Que ellos ganaban más de 350.000, 600.000, hasta algunos hasta 600.000 yenes al mes. En ese entonces, pues, no habían restricciones de horas extras, ¿no? Uno podía hacer bastantes horas de Zangyo, ¿no? No había como ahora, ¿no? Que solamente se puede hacer 40, 45 horas de Zangyo, y si pasas, bueno, solamente puedes pasar máximo 6 meses al año, ¿no? En ese entonces no había nada de eso. Los contratistas daban todo prácticamente gratis, ¿no? Apartamento totalmente gratuito, con agua, luz, todo incluido, ¿no? En ese entonces también no era tan riguroso el cobro de los seguros de salud. En ese entonces algunas municipalidades hasta decían, no ingreses al Kokumin-Hoken. Algunos eran así. Yo he escuchado personas que les decían, que les decían que no ingresen al Kokumin-Hoken, no, ni al Shakai-Hoken, que no era necesario. Bueno, ahora no estamos así, ¿no? Ahora no es así. Shakai Hoken tampoco no era algo tan conocido entre nosotros los latinos, ¿no? El impuesto al consumo también en ese entonces era del 3%, ¿no? Ahora estamos en 10%, ¿no? El Shohise, en más del, imagínense cuánto se ha triplicado, hasta más todavía, ¿no? Después, las empresas contratistas pues daban soporte general, ¿no? Tenían sus tantoyas, ¿no? Quienes eran los encargados de llevar al personal, a los municipios, a las escuelas, a cualquier lugar donde quería que necesitaban ir los extranjeros, pues ahí iban los tantoyas con ellos, ¿no? Cosa que ahora ya no se ve así nomás, ¿no? Ahora ya te piden que tengas tu licencia de conducir, ¿no? Los tantoyas hacen otro trabajo, ¿no? Ya no están para llevar a las personas a migraciones, a hacer los trámites, ¿no? Ya no hacen eso, ya cambia esa parte también, ¿no? Y bueno, pasaban por buenos tiempos. Eh, a finales de los 90, ¿no? Comenzaron a atraer a las familias, ¿no? Los primeros de Casellas ya comenzaron a atraer a sus esposas, a sus hijos, ¿no? Yo personalmente también, por ejemplo, llegué en el 98, ¿no? Mi padre ya había estado aquí en Japón desde el 90, y en el 98 llegamos pues mi hermano, mi mamá y yo, ¿no? Entonces, como ya los primeros de Kasei comenzaban a sentirse ya bien, ¿no? Aquí con un ingreso ya prácticamente fijo, sin problemas de desempleo, ¿no? Con ahorros, ¿no? Y viendo la seguridad que tiene este país, que tiene Japón, bueno, la mayoría decidió en traer a sus hijos, ¿no? Tanto así que en el 2008, que fue el pico más alto, ¿no? De la población de migrantes latinos, solamente aquí en Shizuoka no llegamos a ser más de 60.000 personas, no 51.000 y poco brasileños y casi 7.000 peruanos, ¿no? Bueno, hasta que llegó la crisis económica del 2008 y bueno, todo se vino para abajo. Disculpen el sonido. Sumado a eso, el 2011 llegó el terremoto, ¿no? De Tohoku,
Y bueno, todo se fue para abajo, ya los trabajos ya no eran, ya no había tanto trabajo, ¿no? Comenzaba a despedir, ¿no? En ese entonces yo, por ejemplo, yo trabajaba para una empresa en recursos humanos, ¿no? Para una empresa y me tocó despedir a casi 100 personas, ¿no? Entonces, eran en ese 2008 al 2011, pues, llegamos a épocas un poco difíciles para todos, ¿no? El gobierno japonés comenzó a dar algunos incentivos, ¿no? Para que la gente regrese a su país. No sé si se acuerdan ustedes los 300.000 yenes, ¿no? Los 300.000 yenes que daba el gobierno para las personas, para que las personas, los extranjeros se regresen, ¿no? Bueno, por ese motivo comenzó a descender la población, ¿no? Del pico aquí en Shizuoka, ¿no? Que llegamos a casi 60.000 personas en el 2008, comenzó a bajar bastante a pique, ¿no? Y en el 2015 llegamos a casi 29.000, ¿no? Casi la mitad de población aquí, al menos en Shizuoka, ¿no? Y la comunidad tampoco ya pues no fue la misma, ¿no? Los tipos de trabajo, las personas que trabajaban, por ejemplo, la primera generación, como pueden ver aquí, la primera generación llegó en los 90s, la mayoría llegó con 30 años, ¿no? En el 2000 ya con 40, en el 2010 con 50, y ahora, ya estamos 2021, ¿no? Ya la mayoría tiene aproximadamente 60 años, ¿no? Ya una edad donde es un poco difícil encontrar trabajo, ya en una edad que es difícil trabajar como antes, ¿no? Porque la mayoría de nosotros los extranjeros estamos aquí trabajando, eh, hacemos trabajos físicos, ¿no? Pesados, ¿no? Entonces ya con esa edad ya es un poco difícil, ¿no? Lamentablemente no todas las personas han ahorrado, ni todas las personas han tenido la estabilidad laboral para poder sobrellevar estos tiempos, ¿no? Entonces, básicamente, de esto, ¿no? De esto es lo que nosotros queríamos hablar con Elisa, ¿no? Queríamos hablar sobre los primeros dekaseguis, ¿no? La primera generación de dekaseguis, que ahorita ya en su mayoría, pues tiene ya alrededor de 60 años, ¿no? Vamos a invitar ahorita a Elisa, ojalá que se pueda conectar. A ver, un rato. Bueno, algunos de los primeros de Casey, bueno, ya se regresaron, ¿no? En particular, por ejemplo, también mis padres también ya están allá en Perú y gracias a Dios están viviendo de la renta, ¿no? De las casas, ¿no? Apartamentos que ellos hicieron, ¿no? Pero no todos están en esa situación, ¿no? Y justo de eso quería con el... ¿Qué tal, Elisa? Buenas noches. Hola, ¿se ¿Qué tal? escucha? Y gracias a Dios están viviendo de la renta, ¿no? Espera, yo no sé por qué está entrando. De las casas, ¿no? Apartamentos que Sí, ellos hicieron, ¿no? te escucho, Pero pero me no todos parece están en esa situación, creo que ¿no? tengo Y prendido justo algo. de No te eso escucho. quería Espérate un segundito. No sé por qué. Hola, ¿se ¿Qué escucha? tal? Y gracias a Dios están viviendo de la renta, ¿no? Espera, yo no sé por qué está entrando. De las casas, ¿no? Apartamentos que ellos hicieron, ¿no? Pero no todos están en esa situación, Creo que ¿no? tengo Y prendido justo algo. de No te eso escucho. quería... Espérate un segundito. Tengo que apagar algo. Hola.
¿Qué tal? Y gracias a Dios están viviendo de la renta, ¿no? No sé por qué está entrando. No sé por qué se escucha algo. Todos están en esa situación. Yo que tengo prendido algo. De eso quería... Uy, creo que se está escuchando mal. Se escucha tu voz, ¿no? Lo que estás hablando, pero no sé por qué. Y gracias a Dios están viviendo de la renta, ¿no? No sé por qué está entrando. A ver, un ratito, ¿sí? Hay cosas de live. Todavía no logro manejar bien este stream. A ver, vamos a invitar de nuevo. A ver. No sé por qué. Gracias a Dios. Todavía, ¿no? Todavía. Creo que, Elisa, creo que tienes que cerrar tu Facebook, solamente ingresar de la ventana de StreamYard. Hay cosas de live, todavía no logro manejar bien este stream. Yo tampoco, no entiendo. A ver, vamos a invitar de nuevo, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Tenía abierto el Facebook y no sabía por dónde apagarlo. Tuve que amenazar. No. Bueno. ¿Qué tal, Elisa? Mucho gusto, te saluda Carlos. Yo soy del grupo Latinos, ¿no? Nosotros hacemos, bueno, varias actividades, ¿no? Tratamos de ser el puente entre la comunidad latina, ¿no? Con los japoneses, ¿no? Creo que ya has visto algunos de nuestros videos, ¿no? Sí, los sigo, los estoy siguiendo. Ajá. Y bueno, el día de hoy queríamos hablar sobre los primeros de Kasegi, ¿no? Yo he visto que en tu página, en tu grupo Siempre Genki, estás siempre cerca de ellos, ¿no? Tienes más roce con personas ya que forman, ¿no? La primera, los primeros de Kasegi, ¿no? Que llegaron aquí a Japón. Elisa, pero antes de hablar del tema, quería preguntarte de dónde eres primero para que el público te conozca, ¿no? ¿De dónde eres y cuánto tiempo tienes aquí en Japón y por qué motivos llegaste aquí a Japón? Ok, bueno, soy argentina, Nikkei, o sea, mis padres son japoneses. Estoy en Japón, la primera vez que llegué a Japón fue en el 89, o sea, van a ser 32 años, ¿no? Estuve como unos 7 años fuera de Japón, pero bueno, ya son casi 30 y pico de años. Y bueno, llegué a Japón porque me casé con un japonés. Sí, y ya, bueno, ya han pasado muchos años, ¿no? 32 años y es desde la primera vez que llegué. Claro, o sea que llegaste más como para acompañando a tu esposo. Exacto, no fue lo que se llamaba de Kasegi, ¿no? En ese momento, ¿no? Fue más o menos la misma época, porque yo llegué en el 89 y la mayoría llegó en el 90, ¿no? Claro, la mayoría comenzó a llegar en los 90, ¿no? Exacto, porque estuvo el cambio de la, o sea, estuvo la reforma, ¿no? De la ley mecánica. Sí. Y desde ese entonces, tú ya tenías roce con ellos, comunicación con la comunidad, ¿o no? Te lo pregunto porque yo, por ejemplo, hace un par de años, como que estoy tratando con la comunidad, ¿no? Antes yo siempre me movía más que nada en círculo japonés, ¿no? Y ahora recién, ¿no? En tu caso, ni bien llegaste, ¿ya te movías en el círculo con latinos también o solamente con japoneses? Bueno, yo llegué en julio del 89 y en septiembre tuve la oportunidad de entrar a lo que era el consulado argentino. Entonces, empecé a tener roce con los argentinos, digamos, ¿no? Sí. Ya desde el año siguiente, empecé a trabajar porque quería utilizar el español. Entonces trabajé en lo que era ventanilla de consultas, en ese momento de la prefectura de Kanagawa, ¿no? Sí. Claro. Tener contacto especialmente con los peruanos, ¿no? Porque la mayoría eran peruanos los que habían venido. Claro.
guerrilleros. Y después, Claro. bueno, también he trabajado así en colegios, ayudando a los chicos que venían especialmente de Perú o de Argentina, Bolivia, ¿no es cierto? Y, Siempre estuve casi en contacto con latinos. ah, cuéntame un poco sobre cómo viste a la comunidad, qué fue lo que te llamó más la atención la primera vez que viste a la comunidad latina aquí en Japón, porque no siempre es la misma, ¿no? Allá en Perú a veces uno tiene contacto con un tipo de personas, pero cuando estás aquí ya ves, es un poco más amplio, ¿no? En tu caso, ¿cómo viste a la comunidad en ese entonces cuando recién llegaste? ¿Qué tipo de Bueno, problemas tenían? O, no sé. claro. En ese momento, en sí, no había tantas ventanillas de consultas como ahora, porque no había tantos extranjeros, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, era cuando se empezaban a abrir las ventanillas, cuando las diferentes municipalidades también se empezaban a desesperar porque llegaba un montón de gente y la gente venía sin conocer el idioma, porque se suponía que era para Nikkeis, ¿no es cierto? Pero Claro, no sé si decir la mayoría, pero muchos llegaban sin saber ni siquiera decir konnichiwa, ¿no? claro, claro. Y me acuerdo que la gente realmente venía a trabajar porque esa palabra de kasegi, ¿no? Que en sí significa, si lo buscas en el diccionario, significa una persona que se va a trabajar a otro lado más de un mes, menos de un año, ¿no? Pero en ese momento era como que venían para trabajar 3 años, 4 años, juntar su plata, regresar a su país, y montar una empresa o comprarse una casa, o sea, con muchos sueños, ¿no? Entonces la gente realmente venía a trabajar, o sea, trabajaba todo el día, hacía zangueo, este, y se ganaba muy bien. Yo me acuerdo que en ese momento, bueno, mi esposo era japonés, trabajaba en una empresa normal, digamos, ¿no? Y me acuerdo que ellos ganaban casi el doble, porque hacían zangueo, trabajaban sábado, domingo, y realmente juntaban un montón de plata y en 3 años regresaban a sus países, muchos regresaron a Argentina, Perú, ¿no es cierto? Y Claro. realmente abrieron sus empresas, etcétera, etcétera. Pero sí, una cosa que sí me había, no sé si sorprendido, ¿no? Pero algo que era muy común ahí era que había mucha gente que no hablaba japonés. Mm, yo creo que ya desde ese entonces los problemas que lamentablemente hasta la actualidad tiene son las mismas, ¿no? El idioma, quizás no adaptarse a las reglas de aquí, de Japón, ¿no? Ujú. El simple hecho de separar la basura, ¿no? Ese tipo de cosas, yo creo que en ese entonces también era notable o no. Eso fue un problema muy, muy grande, ¿no? Porque Ujú. la gente no, o sea, no respetaba, Mm, ¿no? Las reglas y, o sea, muchos japoneses se enojaban, ¿no? Especialmente cuando vivían así en apartamentos, ¿no? Porque no respetaban las reglas. Y entonces, y como te digo, no había como ahora tantos traductores, tantas ventanillas, tantos lugares donde podías llamar. claro. Entonces, es como que era un problema. Y la cuestión de la basura y la cuestión de las reuniones a la noche, bien tarde, con música a todo volumen, ¿no? Este, sí, yo creo que un problema muy grande, o no sé si fue un error o no sé, de eso habrá que aprender, es que mucha gente llegaba sin conocer las costumbres japonesas, ¿no? Entonces, seguían haciendo lo que hacían en sus países, porque allá, por ejemplo, en Argentina, bueno, a las 11 de la noche no es tarde, ¿no? Aquí después de las 9, como que no, no es una regla que esté escrita, pero es como que todo el mundo sabe que ya después de las 9 hay que estar más tranquilos, ¿no? Entonces, Claro, eso sí fue un problema muy grande que lamentablemente todavía sigue sucediendo, pero bueno, en menor escala, ¿no? claro, claro. Sí, eso se nota bastante hasta ahora, ¿no? Mm. Y en ese entonces, la mayoría de Caseguis, ¿no? Los primeros, eh, también compartes esa idea de que se centraron más en trabajar nada más. Yo creo que sí, yo creo que la mayoría sí, como te digo, no tenían sábado, domingo, trabajaban
O sea, y era una época en donde había Yangyo, porque justamente venían porque necesitaban mano de obra, ¿no? Y se podía también. Se podía, claro, y entonces es como que realmente la gente de esa época decía, ¿no? Me levanto, voy a trabajar, vuelvo, duermo, me levanto, voy a trabajar, ¿no? Exacto. Entonces, sí. En ese entonces, tú ya ahí trabajando en el municipio, ¿no? Viendo a tantas personas, como que ya preveías que el trabajar así tanto tiempo y descuidar algunas cosas, porque ya en ese entonces, en mitad de los 90, ya comenzaban a traer a sus familias, ¿no? A traer a las esposas, a traer a los hijos también, ¿no? Sí. Ya sabían de que quizás no era lo correcto en ese Sí, entonces. sí, o sea, un problema muy grande que había era que los chicos, o sea, un poquito más tarde, ¿no? O sea, los chicos que eran traídos, ¿no? Porque no es que los chicos querían venir, o sea, de un día para el otro el padre le decía, bueno, nos vamos a Japón, al otro lado del mundo, y, Exacto. A mí me dijeron un mes antes. ¿no? Claro, y los chicos quieran o no quieran, llegaron a un país en donde no entendían nada, que no se escribía con el abecedario que escribimos nosotros, Claro. y los metían a los colegios, ¿no? Lo que pasa es que hasta el día de hoy no es obligatoria, ¿no? La educación para los chicos extranjeros. Entonces había muchos padres que no los mandaban a la escuela, otros que los mandaban, pero era como que, bueno, si llueve no vayas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió era que llovía y no venían los chicos extranjeros. Justo ahí yo estaba trabajando en escuela primaria, ¿no? Y después, y como que no había tanta, ¿cómo te puedo decir? Los padres no se responsabilizaban tanto en eso, ¿no? No le daban tanta importancia a la educación, porque decían, total, en 2 años nos vamos, ¿no? Eso. Un problema muy grande es que el chico, nosotros le decíamos, ¿no? A los padres, traten de poner una fecha, porque al chico le estás diciendo, algún día nos vamos a volver, y uno no sabe cuándo es algún día, ¿no? Eso. ¿No? Entonces, pero un problema también muy grande que hubo es que los chicos que terminaban Chugako, no, que terminaban Shogako o Chugako, ya no se podían comunicar tanto con sus padres, ¿no? Porque los chicos ya después de unos cuantos años aprenden japonés. Y los padres, como estaban ocupados, no aprenden japonés, ¿no? Y entonces los chicos se van olvidando del español y entonces llega un momento en la época esta del, ¿cómo es que se llama? No me sale la palabra. Cuando uno es adolescente, de la rebeldía, cuando llega la Ya, claro, rebeldía, claro. y los chicos se iban de las casas, era lo que se llamaba furió, ¿no? En ese momento. Sí, sí, sí. Hubo muchos problemas, los chicos robaban, y bueno, todavía sigue habiendo quizás un poquito de eso, ¿no? Pero no tanto como en ese momento, pero un problema muy grande era el del idioma, ¿no? Porque como no se podían entender, entonces cada vez los chicos hablaban menos con los padres llegaban cansados del trabajo también, ¿no? O de pronto, por ejemplo, cuando uno iba a hacer las visitas a las casas, ¿no? Profesores del colegio, a veces los padres no estaban, o de pronto estaban durmiendo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, Acá tengo, ¿no? exacto, había muchas cosas así que yo pienso que es por no tener información, y también pienso en ese momento también por no tener mucho interés tampoco, ¿no? Porque Claro. siempre está eso de algún día nos vamos a ir. Eso. Sí, y otro problema también que hubo en ese momento es que se iban de un colegio a otro. Había colegios así que enseñaban español también. Entonces se iban un año acá, después pasaban al otro. Y realmente los chicos de ese entonces, que yo pienso que tú eres uno de esos chicos, ¿no? Yo Sí. digo que son los héroes, porque realmente pasar todo eso, que te llevan de un lugar a otro, que te metan a un colegio en donde Sí. no entiendes nada, ¿no? Y que tengas que ir todos los días, yo les decía a los padres, felicítenlos, porque realmente los chicos Fue están haciendo, difícil. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Otra cosa, otro punto más,
que yo sentía bastante que pasábamos nosotros, era que nos agarraban de Tsuyaku, ¿no? O sea, y a veces hay, ¿no? A veces hay, y eso a mí me toca bastante cuando yo veo, por ejemplo, en el municipio, ¿no? Que llevan a niños de 13 años, ¿no? Niños de 12 años a hacer un nose soda, ¿no? Una consulta de impuestos. Y tienen ¿qué hace el niño de ahí de 12, 13 años, ¿no? Eso lamentablemente sigue pasando. Sí, lamentablemente sigue pasando. Y muchas veces nosotros cuando trabajábamos así en colegio, claro, a la hora que tiene que llegar el chico no llega, entonces uno tiene que llamar, ¿no? El traductor tiene que llamar a la casa, entonces dice, no, porque voy al hospital, entonces mi hijo me tiene que acompañar, o bien, por ejemplo, como yo me tengo que ir a trabajar, entonces se queda a cuidar al hermanito, por ejemplo. Claro, sí. Algo que pasaba, entonces se entiende por un lado, pero en realidad la educación es la base de todo, ¿no? Claro. Era una lucha, ¿no? Con los padres muchas veces. Pero no todos eran así, por supuesto. Había muchísimos padres que se esforzaban y los que se esforzaban en general estudiaban japonés. Claro, y en ese entonces, bueno, se podría decir también que de verdad faltaba información, ¿no? Sí. Porque al menos en mi colegio no había ni un traductor, ¿no? Exacto. Entonces, toda la información también llegaba en japonés, uno entregaba también en casa y también al menos el primer año, segundo año, pues no dominas así como para leer y traducir toda una notificación de una escuela, ¿no? Que va dirigido para los padres, ni siquiera para los niños, ¿no? Entonces, sí, fue un poco difícil en esa parte, pero ahora actualmente ya no creo que sea, ya es excusa, creo, ¿no? Sí, porque ahora no hay excusas, ¿eh? ahora creo que ya hay de todo, en la mayoría de municipios donde hay extranjeros, hay traductores también, ¿no? Ahora hay muchísima más ayuda. Sí, solamente que yo a veces pienso, quizás mucha gente no piense así, ¿no? Pero yo a veces pienso que quizás nosotros los que trabajábamos en ventanilla o nosotros los que trabajábamos así en colegio o como traductores en ese momento, quizás tuvimos un poco de responsabilidad en que la gente no aprenda tanto, ¿no? Porque siempre estuvimos ahí para ayudar. Ese es un dilema, sí, ¿no? sí. Porque yo te cuento, por ejemplo, mis padres son japoneses, ¿no? Entonces mis padres hicieron lo contrario que yo, o sea, ellos fueron de Japón a la Argentina hace más de 70 años y en ningún lugar había traductor, en ningún lugar había ventanilla de consulta y ellos salieron adelante, ¿no? Entonces, realmente a veces pienso, hoy en día también pasa, es como que hay mucha gente, por ejemplo, que te dice, bueno, pero no entiendo japonés, o está todo en japonés, o no está traducido, ¿no? Y entonces a veces uno dice, pero nadie tiene la obligación de traducírtelo, en realidad, ¿no? Y a veces es como que la gente se ha mal acostumbrado, pero quizás fuimos nosotros los que lo mal acostumbramos también, ¿no? Sí, en parte eso es muy cierto, ¿no? Y es un dilema que hasta ahora se tiene bastante en los municipios, ¿no? Porque ahorita se trata también de utilizar muchísimo, ellos tratan de utilizar muchísimo el Yasashi Nihongo, por ejemplo, ¿no? Pero a la hora de la hora, como que no sirve mucho porque no llegas a comunicar lo que se quiere comunicar, ¿no? Y a las finales no se utiliza. Pero también haciendo eso, como que estás mal acostumbrando a la persona a depender de los traductores también, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en la ventanilla yo a veces soy la bruja, ¿no? Porque la gente que viene y uno está en municipalidad, la gente viene a llenar formularios y todo eso, ¿no? Y te dice, me ayuda. Bueno, usted lo escribe, yo acá se lo escribo, usted copie, ¿no? Uno se lo hace, siempre, no ayudas, ¿no? O sea, piensas que estás ayudando, pero en realidad no es así. Porque si uno no está, no lo puede hacer. Pero cuando una vez se anima así a hacerlo, ya la siguiente es lo mismo, ¿no? Porque en general hay que llenar lo mismo. claro. ¿no? Entonces pienso que a veces no siempre hacerle todo es bueno, ¿no? Eso, sí, sí. Ese es uno de los problemas también que pasó por
por las Hakengashas también, ¿no? Que como dije hace un rato, el Tantosha hacía de todo, solucionaba todo, ¿no? Eso también llevó a que la comunidad como que no aprenda mucho el japonés. Pero, Lisa, y cuéntame sobre los premios de Casillas en la actualidad. ¿Cómo los ves? Ya ahorita ya la mayoría está, creo, con más de 50 años, ¿no? Creo que muchos ya están en la tercera edad, o sea, más de Sí. 65. Hay mucha gente con más de 65 años. Exacto, ¿no? Y como dije también, hay algunas personas que, bueno, sí han estado trabajando constantemente, han sabido pensar en el futuro, no, pero lamentablemente por una u otra razón, algunos no han podido hacer eso, ¿no? Vemos muchísimo que algunas personas están todavía trabajando en fábricas a la edad de 60, 65 años, ganando un trabajo de un salario mínimo, 870, 900 yenes, ¿no? Y están solos, ¿no? ¿Cómo ves ahorita a los primeros de Casellas en la actualidad? Realmente es algo que me preocupa muchísimo. Realmente creo que todavía no se habla tanto de eso, porque hay gente, yo pienso que la necesidad está, pero al parecer, digamos que se siente que todavía no, pero realmente es un gran, pero gran problema, ¿no? Porque en Japón, como yo a muchos les digo, ¿no? En Japón se necesita plata para vivir, ¿no? Entonces, mucha gente, muchísima gente no se ha inscrito al plan de jubilación justamente porque todo el mundo decía, bueno, pero ya me voy a regresar, pero ya me voy a regresar, ¿no? Y por otro lado, por la desinformación también. Entonces decían, es mucho pagar todos los meses esto, ¿no? Y entonces no querían. Lo mismo pasaba con el Hoken y todo. Bueno, gracias a Dios, bueno, después del 2012 con la reforma, ahora todo el mundo tiene que pagar, ¿no es cierto? Pero así todo, es lo mínimo que te va a entrar después de los 65 años. Entonces, una pregunta que le hago a mucha gente es, bueno, si no vas a recibir jubilación, ¿estás ahorrando? ¿Has ahorrado? Nunca me puse a preguntarle a cada uno cuánto ha ahorrado, ¿no? Pero por lo que uno ve, no es mucha la gente que realmente ahorra como ahorraría un japonés, ¿no? El japonés a veces quizás es el otro extremo que está desde jovencito pensando en el futuro, en cuando sea viejo, en todo eso, ¿no? Y pienso que el latino también es el otro extremo que dice, bueno, pero bueno, ya pasará, ya estaremos bien, ¿no? Y a veces no es tan. Yo creo que el problema de la tercera edad ahora sí va a empezar a ser algo que se va a tener que empezar a hablar dentro de la comunidad latina, o sea, dentro de los extranjeros que viven en Japón, ¿no? Claro, claro. Se le dio mucha importancia a la educación de los chicos, ¿no es cierto? Ayuda a las madres y todo eso, pero ahora hay que empezar a pensar en nuestros adultos mayores. Exacto. Y Elisa, ¿cómo crees, qué tipo de ayuda, qué tipo de solución crees que haya para este problema desde tu punto de vista? Solución. O cómo crees que se podría ayudar, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente, yo vengo hablando muchísimo con personas encargadas en municipios, ¿no? De este tema, ¿no? Sí. La mayoría me dice que, bueno, si están en el extremo de no tener comida, bueno, que ingresen al Seikatsuhobo, ¿no? Pero también es un poco difícil, ¿no? Que todos los primeros de Kasegis terminen estando en Seikatsuhobo, ¿no? Sería una gran carga para el país y aparte que lamentablemente, ¿no? Aparte que fuera de que es un derecho, pero no está tan bien visto, creo, ¿no? Entonces,
terminar así como que es un poco, no creo que sería lo ideal, ¿no? Ahora, otro punto también, bueno, los brasileños sí tienen un convenio con Japón, ¿no? Para continuar pagando la jubilación, ¿no? A personas que han pagado, por ejemplo, los que vinieron con 35, 40 años aquí en los 90, y habían aportado una cierta cantidad de años allá en Brasil. Y juntando, ¿no? Esos años con los años pagados aquí en Japón, bueno, como que podían recibir una cantidad regular, ¿no? Pero Perú, por ejemplo, por lo que yo sé, no tiene ese convenio con Japón. Y al menos los peruanos sí estamos bien en una situación bien difícil, ¿no? Sí. Sí, Claro. realmente creo que estaban tratando, ¿no? De que haya un convenio con Perú, Sí. pero todavía no, ¿no? Al Ah, fin, hace poco fue lo de Brasil, pero sí, yo creo que realmente sería necesario, pero no se sabe, ¿no? Eso de los convenios no se sabe. Pero yo también, uno de las preocupaciones más grandes por la que estoy haciendo ahora es justamente, ¿no? Porque no me gustaría que toda la gente vaya para Seikatsu Jogo. Incluso hay mucha gente que he escuchado, ¿no? Que dice, bueno, no importa, total tenemos la ayuda, ¿no? Pero tampoco es así. Además, en estos momentos en Japón, los mismos japoneses, hay un montón de adultos mayores que ya están viviendo solos, ¿no? Y que ellos también van a recibir Seikatsu Jogo, o sea, que tienen que pedir el Seikatsu Jogo, ¿no? Entonces, el Seikatsu Jogo es la última opción, ¿no? sí. No, total me la dan o porque tu primo lo tiene, entonces tú también los vas a tener. No es así, no es la última opción. Entonces, lo que yo pienso es que, bueno, hay que tratar en lo posible de, ¿cómo decirte? De estar bien, ¿no? Y yo creo que la gente lamentablemente va a tener que seguir trabajando. Si no tiene ahorros o si no ahorra ahora, todavía no es tarde, pueden empezar de ahora, pero como te digo, si no hay dinero no se puede vivir acá. Tienes que seguir pagando los seguros hasta el último día de tu vida. Sí, y lo que digo a todo el mundo es que nadie tiene la vida garantizada ni la salud garantizada. Y a mayor edad, mayor riesgo de que te pase algo, ¿no? Entonces, si vas al hospital, tienes que pagar. Si vas a necesitar asistencia, tienes que pagar, ¿no? Y para eso, como te digo, se necesita dinero, ¿no? Pero por lo menos, entonces digo, si quieres ahorrar, aunque sea un poquito, ahorra en eso. Seguir estando bien, seguir estando saludable, va a implicar no tener que ir al médico, no gastar en hospital y tampoco gastar en necesidad de asistencia, ¿no es cierto? De tener que llamar a alguien, de que te ayude, ¿no? Entonces, lo que les diría a todos es por lo menos que sigan estando saludables, porque como tú bien sabes, el latino y el peruano en especial come mucho, come mucho, toma mucho, llegan a una cierta edad, están todos redonditos, ¿no? Entonces, Estamos. hacer ejercicios, cuidarse e informarse. Yo creo que algo muy importante es informarse y concientizarse. Claro. Otra también de las opciones podría ser que estudien japonés, ¿no? Por Y que quizás ahorita ya no puedan hacer el mismo trabajo físico, ¿no? En una fábrica, pero así tengas 60, 65 años, puedes ingresar a trabajar a, por ejemplo, un combini, ¿no? O, por ejemplo, a un supa, ¿no? Entonces, como que te abre también las opciones, ¿no? El idioma también creo que sería, ¿no? el idioma es básico, Carlos, realmente el idioma, porque con el idioma te va a ayudar así a abrirte caminos, ¿no? O como lo puse en algún lugar, por lo menos no te los va a cerrar como hasta ahora, si sabes el idioma, ¿no? Y una cosa que a mí me preocupa mucho, y
que por eso pido que si alguien todavía no está estudiando, que estudie, porque como te digo, no hay excusas, porque ahora por internet, si estás mirando esto, significa que tienes internet, así que puedes estudiar, ¿no? Claro. ¿No? Y como yo trabajo con adultos mayores, ¿no? Entonces, como te digo, como nadie tiene la vida garantizada, todas las personas que hoy en día están en silla de ruedas o de pronto están en un hogar de ancianos, nadie se imaginó que lo iba a estar, ¿no? Entonces, les digo que se hagan una idea, por ejemplo, que se imaginen, por ejemplo, yo cuando tenga 80 o cuando tenga 90 años, si por X causa tengo que ingresar a un asilo de ancianos, por ejemplo, o tiene que venir un helper a mi casa a ayudarme porque ya no puedo hacer solo mis cosas. Cuando no conoces el idioma, es como que no te puedes comunicar. Estás atado, ¿no? Estás atado y entonces no vas a poder decir lo que quieres decir, no te van a entender lo que tú quieres decir, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el caso de que tengas que ingresar a un hogar de ancianos, va a ser todo en japonés, y no solamente va a ser el japonés, sino que también las costumbres son diferentes, Claro. ¿no? La comida es diferente, es todo diferente. Entonces, es como que hay que tratar de evitar eso, pero también pensar en que existe esa posibilidad. Porque mucha gente dice, no, yo pregunto a muchas personas, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, me dicen, no, yo tengo a mis hijos y mis hijos me van a cuidar, ¿no? Pero los hijos también en su vida, hay casos en que los hijos se van antes que los padres, ¿no? Hay casos en que los hijos se pelean con los padres. Tú pensás que toda la vida te ibas a llevar bien y al final, ¿no? Entonces es como que siempre hay que ir pensando en qué pasaría si, ¿no? Entonces siempre les digo, bueno, traten de hablar entre familia, qué pasaría si, por ejemplo, te llega a pasar algo, si te llegas a caer y te quedas en silla de ruedas, ¿quién te va a cuidar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Como que siempre tratar de ir pensando, ojalá no pase, siga todo bien, pero es como que la posibilidad existe, entonces siempre tratar de hablarlo en familia, el que no tiene familia, tratar de hablarlo con las personas más cercanas, ¿no? De qué haríamos. Y Claro. tratar de hablarlo cuando están bien. Eso. ¿Sí? O sea, tomándote un cafecito, charlando o así, ¿no? Por internet. Chicos, reunimos este fin de semana, a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hagamos como un simulacro, ¿no? ¿Qué harías? ¿No? Porque dependiendo del país es diferente también, ¿no? De pronto aquí en Japón hay que trabajar. Por ejemplo, uno puede decir, no, yo voy a cuidar a mi mamá, yo voy a cuidar a mi papá, pero tú tienes que salir a trabajar también, ¿no? ¿Quién los vas a cuidar? Hay cosas que uno, o sea, querer no es lo mismo que poder. Eso. Entonces, una cosa es eso, ¿no? Tenerlo hablado, charlarlo cuando se puede, y otra cosa es estar informado, ¿sí? Estar informado que puedes utilizar, por ejemplo, el Kaigo Hoken, ¿no? Yo les hablo del Kaigo Hoken, ¿no? Tienen que saber qué servicios hay, si se puede usar, si no lo pueden usar, cómo es. Entonces, cuando uno está más o menos preparado, ¿no? Entonces es diferente. Si llega a pasar, ya más o menos tienes los instrumentos, o sabes dónde tienes que ir a preguntar, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes. Claro, o sea que toda esa información das en Siempre Genki. Esa información también. Wow, okay. Se llama siempre Genki, porque hay que estar siempre Genki, ¿no? Claro, no solo en lo físico, también en ese tipo de tener información, ¿no? Útil, ¿no? Exacto. Cuéntame, Elisa, ¿desde cuándo comenzaste Siempre Genki? ¿Por qué motivos nació Siempre Genki? Bueno, el Siempre Genki empezó en octubre del 2016, o sea que llevamos 4 años y medio más o menos, ¿no? Sí, y justamente empezó por todo esto, porque estando así, por ejemplo, en Ventanilla, uno ve que hay mucha gente que no está afiliado a la jubilación,
ve que hay gente que no habla japonés, ve que la gente tampoco ahorra, entonces ves un montón de cosas y ya estás viendo que van a tener problemas en algún momento, ¿no? Claro. Entonces, como te decía recién, si en algo se puede prevenir o ahorrar, ¿sí? Es en seguir estando saludable, ¿no? Entonces, lo que empecé fue hacer talleres de prevención, que en sí, en Japón hay un montón, hay en todas las ciudades, ¿no? Y la mayoría de los japoneses van, pero el problema es que es en japonés. Entonces, de nuevo el idioma. Otra vez el idioma, ¿no es cierto? En realidad, yo no necesitaría hacer esto si la gente hablara japonés, ¿no? Porque todo lo que yo hago es lo que hacen, o sea, yo hago lo mismo que hacen los demás en todas las ciudades, o sea, en cada ciudad siempre existen esos talleres, ¿no? Que en realidad sería lo ideal que ellos puedan ir a esos talleres porque ahí entonces se comunican con la gente de su comunidad. No me refiero a la comunidad latina, sino a la zona, ¿no? De donde viven, ¿no? Y eso es muy importante en Japón, ayudarse con la gente que vive en tu misma zona. Pero ahí también siempre el problema es el idioma. Eso, siempre entra el idioma, ¿no? Pero ¿sabes qué, Carlos? Yo justamente el otro día estaba pensando en ¿qué es lo que hace que se diferencie tanto entre la gente que habla y que no habla japonés, ¿no? Y justamente yo creo que una de las cosas es lo que tú dijiste al principio. Tú dijiste que no estuviste tanto en contacto con los latinos, que estuviste siempre con japoneses, ¿no? Lo que te obligó a hablar en japonés. Y gracias a eso es que tú hoy hablas perfecto los dos idiomas. Pero cuando mucha gente, al principio, bueno, shikatanai, ¿no? Llegaban y llamaban, ¿no? Los llamaban, dicen, yo estoy en esta fábrica, ven para aquí, ¿no? Entonces se juntaban y de ahí se iban a otro lado, ¿no? Entonces es como que siempre hay latinos alrededor tuyo, entonces siempre hablas en español y no es necesario aprender el idioma. Por eso yo sé que es difícil, pero creo que una de las maneras más fáciles, entre comillas, de aprender japonés es meterte en un lugar donde no haya latinos. Sí, sí. ¿No? Yo también estuve pensando en eso, ¿no? Y de verdad, al latino, a la mayoría, no a todos, obviamente, creo que tienes que ponerlo en una situación así en la cual tenga que aprender, ¿no? Y tenga que aprender a la mala, ni siquiera a la buena. ¿Por qué? Porque si fuese a la buena, este año, el año pasado, ¿no? La mayoría de latinos se han visto con la necesidad de aprender el idioma. ¿Por qué? Porque comenzó a caer la demanda de trabajo, ¿no? Entonces, la mayoría de latinos se han visto con la necesidad de aprender porque estaban dando prioridad a las personas que saben japonés. Pero después de nosotros llamar a varios lugares, ¿no? Y preguntar sobre la asistencia en las clases de japonés, si al menos había crecido un poco, no creció, no fue así. Entonces, también verse con la necesidad a la buena, creo que no se podría llegar a eso, ¿no? Ahora, yo estoy completamente seguro que si en caso Japón pone como condición para renovar la visa que tengas que pasar el N4, ¿no? Como lo tienen los Ginoji Shuse, por ejemplo, ahí, o los nuevos, la cuarta generación adulta que para venir necesitan el N4, ahí quizás pueda cambiar las cosas, pero ya es demasiado drástico, creo, ¿no? Sí, ¿No? en realidad debería ser algo que salga, ¿no? Claro. Aprender. Pero, como te digo, un problema, algo que sí me gustaría decir, es que algo que está empezando a pasar aquí es
no solamente con los latinos, ¿no? Sino con los extranjeros en general. Pasa aquí en todos lados del mundo, ¿no? Cuando se llega a adulto mayor, muchas veces después de los 80, por ahí, es muy probable que lleguen a tener demencia senil, lo que se llama Ninchishou. Lo que se está viendo mucho ahora es, como hay pérdida de memoria, entonces muchas personas extranjeras entonces dejan de hablar el idioma de ese país y hablan solamente el idioma natal, se dice, el idioma... Es como yo ahora hablo japonés, pero llega un momento en que ya me olvido del japonés y empiezo a hablar solo en español, ¿no? Ya. Te olvidas de lo aprendido. Exacto, te recuerdas lo pasado, pero te olvidas de lo reciente, ¿no? Entonces es algo que está empezando a pasar, que los extranjeros que se suponía que hablaban japonés, están en hogares de ancianos, se olvidan del idioma, entonces empiezan a hablar en su idioma natal y la gente no le... ¿no? Déjame anotar eso, que no lo tenía. Sí, es algo que está empezando a pasar, ¿no? Y por eso es todo esto lo que te decía del siempre Genki, ¿no? Que realmente pienso que es necesario que haya un lugar también, aparte de lo de la prevención, que por supuesto es importante, con siempre Genki se trata de que haya un lugar en donde la gente se pueda encontrar, que hable en su idioma, que esté con gente que conoce de sus costumbres, ¿no? Y que tengan un lugar, ¿no? Porque no hay peor cosa que el aislamiento, ¿no? Eso no es bueno. Entonces, bueno, hay que haya un lugar donde puedan salir, comunicarse, informarse, intercambiar opiniones, además de hacer estos ejercicios mentales, ejercicios físicos y todo eso, ¿no? Y más adelante yo pienso que es necesario un lugar, llámese hogar de ancianos, llámese un share house, llámese como sea, pero va a ser necesario un lugar en donde cuidadores de adultos mayores como nosotros, que hablamos los dos idiomas, podamos estar ahí para apoyarlos, porque como todo, ¿no? Uno para sus padres lo quiere, pero para todos los adultos mayores quiere que su última etapa sea con una buena calidad de vida, ¿no? Pero imagínate que tengas que estar en un lugar que no te entienden, que te dan comida que no te gusta, que te bañan como no estás acostumbrado a bañarte, ¿no es cierto? Entonces, poder el sueño o el objetivo ahora ya, ¿no? Porque el sueño se va convirtiendo en objetivo, es poder formar un grupo y poder construir algún lugar en donde los adultos mayores puedan vivir tranquilos. Ojalá puedan seguir viviendo con sus familias, pero la realidad a veces no es tan como uno quisiera, ¿no? Sí, sí. Y para ingresar a Siempre Genki, ¿cómo se haría? Actualmente hacen el taller online, creo, ¿no? Por online, sí. Hasta ahora, hasta hace un año, ¿no? Porque ya desde marzo del año pasado se paró todo por la pandemia. Pero antes de eso lo hacíamos todos los meses en 4 lugares de Kanagawa, ¿no? Para que puedan ir participando más cerca de su zona, ¿no? Pero se paró todo y desde septiembre, creo, del año pasado empecé a hacerlos por online porque se veía que ya la pandemia iba a continuar, ¿no? Así que sí, ahora es por online, los estoy haciendo una vez al mes, los primeros domingos del mes de 4 a 6 de la tarde, por Zoom. Sí. Yo siempre lo voy subiendo al Facebook, entonces se anotan ahí, entonces yo les mando el ID y la contraseña, ¿no?
Ah, ya, ya. Sí, Es solamente entonces contactarte mediante Facebook. exacto. Y para los que viven fuera del país también ahora estoy haciendo, ¿no? Una vez al mes. Ah, mira, qué bien, qué bien. Voy a poner por aquí entonces Claro, es por Facebook. el Facebook. De Siempre Genki, ¿no? Ese, sí. Claro, Ese. a los interesados, ingresen ahí a la página de Siempre Genki, Ujú. ¿no? Elisa mismo, tú las atiendes, tú eres la que Yo, atiende. sí. Porque es como que yo digo el grupo de Siempre Genki, pero en sí la que hace todo soy yo, ¿no? Eh, Ah, ya. sí, y por supuesto las personas que quieran participar en los talleres y también Mm, los que se quieran sumar al grupo, porque una de las cosas que me gustaría hacer es ujú, ir formando grupos de voluntarios en cada zona donde hay muchos latinos, mm. ¿sí? Para que ellos puedan acompañarlos a estos talleres que te digo que hay en japonés, ¿sí? Para que puedan ir, acompañarlos, o de pronto a los adultos mayores que están solos o que son solamente la pareja de abuelitos, que vayan a tomar un café, a charlar, Mm. ¿no? O sea, acompañarlos, ¿no? O sea, A mí, pienso que nos tenemos que ayudar entre nosotros, porque y, no y- todos y a somos mí personalmente, por ejemplo, a mí me encanta escuchar esos relatos que tienen los primeros de Caseguis, ¿no? Cómo ah, llamaban por teléfono, ¿no? No sé, un montón de anécdotas tienen que siempre es bueno, es interesante y bueno compartir, escuchar también, ¿no? Sería exacto. bueno que aquí en Shizuoka también haya, ¿no? Un taller así, si en caso Ah, que pase la pandemia, ¿no? excelente. Es más, Sí. hablaba hace el año pasado, ¿no? Con una Mm, persona diciéndole que lo que yo hago no es nada difícil, ¿no? Lo que mm, yo hago son ejercicios físicos, ejercicios cognitivos, dar información, pero no es nada difícil e incluso lo que me gustaría es que haya algún líder en cada zona, ¿no? claro. Y Ujú, yo le paso todo lo que yo hago y que lo haga esa persona, porque no hay mejor cosa que se trabaje en tu comunidad, claro, ¿no? Y claro. entonces ir formando ese tipo de personas que, como te digo, lo único que necesita es tener, ¿qué te digo? Ganas de ayudar, Ujú, ¿no? Y eh, que se pueda comunicar con la gente. Y entonces formar así pequeños grupos para ir ayudándonos, porque como les digo a todos, todos vamos a envejecer. No mm, todos vamos a envejecer, entonces hoy tú ayudas a un adulto mayor y después un joven te va a ayudar a ti. claro, Así, así es, ¿no? Todo circula. claro, Sí. claro. Ok, Elisa. Al último, te quería hacer una pregunta que siempre le hago a la mayoría de personas que tratan con personas de la tercera edad, con decaseguis, ¿no? Ujú. Que ahorita tienen más de 60 años. Quizás es un poco cruda la pregunta, pero ¿crees que sería mejor para el extranjero ya de edad regresar al país, a su país o no? ¿Cómo lo ves? Y depende, ¿no? Depende de cómo esté tu país, depende de cuántas familias tengas allá, por ejemplo, ¿no? Mm, Este, eso es algo muy difícil de decir, pero por ejemplo, algo que se puede decir es que el adulto mayor, cuanto más adulto, más difícil es poder establecerse en un lugar o acostumbrarse a una nueva vida, ¿sí? cambiar Claro, de- algo que no es bueno es cambiarle, ¿no es cierto? mm, Toda la situación. Que por ejemplo de aquí se vayan a Perú, digamos, ¿no? ujú, Donde tienen a su familia, a sus sobrinos, la casa donde ha vivido antes. Eso yo creo que podría ser, ¿no? mm, Lo que yo a muchos jóvenes trato de decirles es que si piensas traer a tus padres de allá para acá, mm, tráelos cuando estén jóvenes, que mm, no esperen a último momento. Tráelos, por ejemplo, cuando todavía tienen 60 años, ¿no? Los traes para que ellos puedan empezar a hacer una vida acá, que sí, puedan tener sus amigos, que puedan salir, conocer gente. No los claro, traigo
85 años, ¿no? Se está viendo ¿no? también bastante eso, ¿no? Ahora, ¿no? Los hijos trayendo a los padres, ¿no? Exacto. Yo pienso que, bueno, muchos por la situación económica y todo eso, ¿no? De nuestros países, o la seguridad, la inseguridad, todo eso, ¿no? Pero si es que en algún momento lo van a traer, yo digo que sea rápido, y que por eso es que traten de hablar ahora qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Claro. Incluso también, ¿no? Si, por ejemplo, los van a traer y les queda la casa allá, bueno, ¿qué van a hacer con la casa? Hasta eso también tienen que ir hablando, ¿no? Porque Sí. imagínate, de un momento al otro pasa algo como esto de la pandemia, que uno nunca se imaginó, no puedes Ujú. ir al país, no puedes regresar, no puedes hacer trámites, ¿no? Y todo eso. Entonces, siempre es mejor tratar de ir hablándolo, pero como te digo, de acá para allá quizás sí, pero de allá para acá yo creo que hay que pensarlo 2 veces. Sí hay seguridad, Ujú. pero hay que ver la parte emocional, Claro. ¿no? Realmente vas a poder apoyarlo y sostenerlo como corresponde, ¿no? Ujú. Si los traes y tú estás en tu casa está bien, pero si tú los traes y desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche vas a estar afuera y lo vas a dejar solo en la casa, entonces Ujú. es hacerlo 2 veces, ¿no? Y en Claro. caso de que vayas a hacer así, entonces averigua qué cosas hay aquí, como que ellos puedan estar con alguien o puedan tener alguna actividad durante el día, ¿no? Claro. ¿Qué círculo frecuentar, ¿no? ¿Con quiénes tratar? Claro. Exacto, ir, ¿no? Y todo eso hay que hablarlo, sí, Claro. que es una oportunidad de hablar entre todos, ¿no? Y no siempre de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el adulto mayor? Porque, como te digo, nadie tiene nada asegurado en esta vida, ¿no? Entonces, Exacto. sí, 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 sí. Ok, Elisa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Justo ya estamos ya por una hora. No, Uy, no te quito más tiempo. Muchísimas no, gracias por haber respondido a este llamado, ¿no? Nosotros queremos brindar información, ¿no? Información que es necesaria, ¿no? ujú. Información correcta, ¿no? Y qué mejor que contigo. Pensé yo al toque en ti, ¿no? Ay, Para gracias, poder gracias. No soy compartir muy la hablante, pero bueno. información. También me gustaría hablar con el licenciado, con el profesor Matsumoto, pero creo que ya es un level ya muchísimo más alto. Ya. Tengo que Ah, ir. no, El no, profesor pero Matsumoto. te digo justamente, ya que lo nombraste, yo para empezar a hacer siempre Genki, Ajá. ¿no? Yo no soy de esas personas que lo piensan y enseguida la acción, o lo pienso y lo vuelvo a pensar y lo pienso, ¿no? Ah, Pero para iniciarlo, a la última persona que yo le fui a preguntar y que dije, si él me dice que sí, lo hago, y si me dice que no, no lo hago, sí, fue a Alberto, porque es la persona que más conoce sobre los sí, latinoamericanos aquí, ¿no es cierto? sí, sí, Y sí. él me dijo, Ah. bueno, adelante, y aquí estoy. Ok, Sí, Elisa, muchísimas gracias no, por tu tiempo. Esperamos que la gente, bueno, llame. De verdad, una vez que termine todo esto de la pandemia, ¿no? Ojalá que sea este año, hay que conversar un poco más para tratar de hacer ese tipo de actividades aquí también. A mí también me sí, gustaría ayudar bastante. Lamentablemente conozco bastantes personas que la están pasando difícil, ¿no? Personas ujú. de edad que están pasando por una situación difícil también, así que me gustaría también ayudar bastante a ellos, ¿no? Sí, sería buenísimo. Ya, ya, está decidido entonces. En Shizuoka ya Perfecto. lo hacemos. Ya, ahí ya quedamos entonces ahora. Ajá. Ok, Ok, Elisa, muchísimas gracias, que tengas buenas sí, noches. Ya mucha suerte saben, en lo tuyo. Ahí te sigo. muchísimas gracias, Elisa. Ok, Bueno, gracias. nos Nos vemos. vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, amigos, muchísimas gracias por ver este live. Hablamos con la señora Elisa de Siempre Genki, ¿no? Ya saben, si desean más información, ¿no? Contacten con ella en Siempre Genki. Estamos poniendo aquí la página, ¿no? El enlace.
¿no? Así que ya saben, vamos a tratar de conversar de ahora en adelante al menos una vez a la semana con personajes de la comunidad latina. Muchísimas gracias a las personas que nos mandaron mensajes, ¿no? Muchísimas gracias, Leonor. Muchísimas gracias a todas las personas. María Kobayashi, muchísimas gracias de corazón. A Julieta Kishimoto también. Marta Álvarez. A todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Esperamos que... Muchísimas gracias, Daniel Ramírez. Vamos a tratar de tocar este tipo de temas, ¿no? Aquí en Instituto Latinos para que la gente vaya concientizándose un poco, informándose también, ¿no? Y bueno, nos vemos, amigos. Nosotros siempre estamos compartiendo videos también. Traten de compartir la página, por favor. Traten de compartir los videos que nosotros hacemos para que la información llegue a otras personas. Hay muchísimas personas también que están recién pensando en venir aquí a Japón, ¿no? Y para ellos también que les llegue esta información, yo creo que sería de mucha ayuda. ¿Ok? Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos. Chao, chao.